El Padre Agustín en su meditación de la mañana dijo una frase que creo que resume lo más importante respecto al perdón. Y es que solo en el amor de Dios podemos perdonar. Y eso es porque Él es perdón. Cuando quería preparar este tema, pensaba y rezaba cómo abordarlo. Y rezándolo me di cuenta que tal vez la única forma en que yo puedo transmitir esto es desde como yo lo he vivido. Y eso es un camino. El Padre aquí hizo un camino para llegar a Jesucristo y de alguna forma ese ha sido un camino que yo he ido recorriendo y que sigo recorriendo. Hace 30 años atrás, el año 1979, fue el año de mi entrada a la universidad. Ese año, un día lunes, a mediados de agosto, algo pasó dentro mío, algo se desmoronó. Y partió como una inquietud que se instaló aquí en la boca del estómago y que no desapareció más. Una inquietud que fue creciendo, aumentando, se transformó en angustia, en confusión, se transformó también en depresión. Pero sobre todo, la palabra que mejor lo define era un dolor permanente. Sentía que había algo que estaba mal, algo que me faltaba y no sabía lo que era. Pero sí me hacía sentir que la vida me era difícil, que no sabía cómo vivirla y tampoco sabía cómo ser feliz. No me sentía feliz. Busqué formas de mitigar esto y de comprenderlo, buscar remedios. Hay hartas tentaciones en el camino. Una tentación que se me puso en el camino fue el tema del trago. Yo hoy día miro a los jóvenes, miro a mis hijos, todo lo que toman. Cuando uno está con dolor, el trago, la droga, cualquier cosa, son anestesias pasajeras, pero que no resuelven los problemas. El Señor, que me protegió amorosamente, me mostró con una claridad total, antes de entrar en ese camino, que ese no era el camino, que el remedio era peor que la enfermedad. Busqué en muchas partes, la verdad, respuestas. Busqué respuesta en el conocimiento intelectual. Yo soy bien cabezona, entonces era como que eso me era interesante y busqué mucho por ahí. Busqué también ayuda en la psicología y en los psicólogos. Busqué ayuda en corrientes espirituales y de autoconocimiento. Busqué también en la iglesia, en la forma que yo la había conocido, la iglesia tradicional. Yo tenía fe, rezaba, iba a misa y me esforzaba por cumplir los mandamientos. Pero de alguna forma tampoco lograba darme una respuesta, cómo lo estaba viviendo hasta ese momento. Cuando me casé, pensé que los hijos podían llenar ese vacío interior, pero cuando ellos empezaron a llegar, llegaron 6 en 10 años, un poquito maratónico, me di cuenta que los hijos son un desafío y que me llaman a amarlos y a educarlos. Y me sentía sin los recursos interiores para poder hacer eso. Por lo tanto, el problema más se agudizaba porque más angustia me producía. También pensé que mi marido era la persona que podía darme ese algo que era como indefinible, ese algo que me faltaba y que me dolía. Y de alguna forma
lo presioné mucho para que me lo diera, cosa que tensionó mucho el matrimonio, y en parte gracias a su estabilidad emocional y a la paciencia y al amor que tuvo conmigo, evitó que yo rompiera ese matrimonio. Todo esto que yo buscaba, de alguna forma me daba como alivio un rato, temporal, pero la sensación de dolor volvía y persistía y el problema no se solucionaba. Jesús nos dice algo en la Sagrada Escritura, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El clima interior que uno vive, de alguna forma va impregnando todo lo que uno hace. Y el clima mío era un clima de angustia, de oscuridad, y contamina todo. Cuando uno está herido, es como que tuviera de alguna forma pequeñas rocas puntiagudas dentro de uno, y uno entra en relación con la gente y esas rocas dañan. Y las rocas que están al lado mío me dañan a mí también. Así funcionamos. Y nosotros creemos que cuando las cosas cambien, que cuando algo cambie, la persona que está al lado mío sea como yo espero que sea, o las circunstancias que yo vivo, ya sea en mi familia, en el trabajo, con mis padres, con mis hijos, cambien, yo voy a estar bien. Y eso no es así. La verdad que los únicos cambios que funcionan son cuando algo cambia dentro de uno. El año 1992, así como ese año 1979 se desmoronó algo en mí, ese año pasó algo. Conocí algo que produjo un quiebre esencial en mi vida, algo que me hace definir mi vida con un antes y un después. Y esa fue una experiencia que inició un proceso interior que ha sido lento, porque la verdad que la vida, igual que la naturaleza, crece a ritmo lento. A mejores condiciones, uno piensa con las plantas de agua, de luz, de buena tierra, la planta crece más rápido, a peores condiciones crece más lento. De alguna forma, ese camino que inicié en ese tiempo pusieron ciertas condiciones importantes. Y yo viví, en esa experiencia hubieron 3 elementos que fueron fundamentales y que fueron simultáneos y que se fueron potenciando uno con el otro. Y yo los llamo que son los pilares hoy día de mi vida. El primer pilar fue que yo conocí en ese tiempo la oración de alabanza. Mi interior, mi yo, mi ego, le pongo cualquier nombre, estaba enfermo y necesitado y por lo tanto insaciable. Nuestro ego enfermo es como un barril sin fondo. Demanda, demanda y demanda y lo que se ve es insuficiente. Y ese ego enfermo me pone a mí como centro de todo. La oración de alabanza produjo un cambio esencial. Cuando uno alaba, uno pone en el centro al Señor. Yo no sabía qué pasaba cuando uno hacía eso, pero empezaron a pasar muchas cosas. El profeta Jeremías, cuando Dios lo manda a profetizar, le dice algo que creo que es re importante y que fue algo que preparó la alabanza en mí. Le da poder, le dice, para extirpar y para destruir, y para plantar y para reconstruir. El Señor empezó ese proceso en mí, a extirpar cosas que me estaban dañando, a destruir cosas que me enfermaban, y empezó a plantar y a construir. En los tiempos de construcción del Señor, si uno piensa aquí, todos los que construyen, tener más de algún constructor acá,
lo que demora construir, lo que demora poner los cimientos que sostienen una construcción, las honduras de los cimientos. Esa oración de alabanza fue la oración que me preparó el corazón, que me fue ablandando y me hizo por vez primera hacer una experiencia, un encuentro de verdad con el Señor. Lo segundo que viví junto con eso fue hacer oración con la Sagrada Escritura. En la Biblia, en el capítulo 1 de San Juan, Él nos dice que la palabra, que es Dios, se hizo carne y hizo morada en medio de nosotros. Lo había leído muchas veces, nunca lo había entendido, porque comprendí que Jesucristo era la palabra y cuando yo oraba con la Sagrada Escritura, entraba en diálogo con Él. Y mi oración empezó a cambiar, de pedir lo que yo creía que era bueno para mí, para los míos. Empecé a conversar y a oír qué es lo que Él me tenía que decir de lo que yo vivía y lo que era bueno para mí y para los míos. También en la carta de los Hebreos, en el capítulo 4, dice que la palabra de Dios es viva, está actuando y es eficaz, hace que pasen cosas. La palabra tiene poder. Pensemos que en el Génesis Dios crea por medio de la palabra. Dice, Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Toda la creación se produce por la palabra de Dios. La palabra de Jesucristo tiene poder. Cuando le dice a Lázaro, Lázaro, levántate y sal fuera de esa tumba, Lázaro se levanta, llevaba 4 días muerto, estaba ya hediondo, y sale. Ese es el poder de la palabra. Y dice algo que es muy importante, dice que la palabra es como una espada que tiene 2 filos y que penetra las fronteras entre el alma y el espíritu y que discierne los pensamientos del corazón. Yo no entendía esto, lo que significaba, hasta que empecé no a leer la palabra, sino que a hacer oración con la palabra. Y Jesús, con una delicadeza, con un respeto que me impresiona, empezó lentamente a adentrarse con esa palabra como una espada en mi corazón. Él empezó a sacar a la luz todo lo que había dentro. Algunas cosas yo las sabía, pero muchas no las conocía. Y ahí estaba el origen de la angustia, de la depresión, de ese dolor permanente. Me mostró qué había dentro. De poco, esto fue un camino, la verdad que fue un camino de perseverar en oración. Y el Señor es muy delicado porque me va mostrando, a medida que uno va haciendo la experiencia, su presencia en la oración, y nos muestra su amor, Él va mostrando lo que hay dentro de mí, porque si no yo no resisto. Es tan delicado y es tan sabio para adentrarse dentro nuestro. ¿Qué mostró? ¿Qué había dentro mío que me tenía tan mal? Él me mostró por un lado algo que era muy lindo, que era un profundo anhelo de vida y de amor, y ese amor estaba puesto y ese anhelo estaba puesto por Él. Pero empezó a mostrar qué cosas dentro de mí impedían que yo viviera ese anhelo y ese llamado profundo que Él me hacía a amar. Me mostró el desorden interior, me mostró mi pecado. San Pablo dice, resume de una manera tan sencilla y tan genial lo que es el pecado. Él dice, hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que sí quiero hacer. Es tan fácil
identificarse con eso. Queremos hacer tantas cosas y hacemos lo que podemos y muchas cosas las hacemos muy mal también. Me fue mostrando eso, esa parte mía que estaba en desorden. Me mostró también que había necesidades que son parte de nuestra estructura de funcionamiento para vivir, que no estaban satisfechas y que de alguna forma estaban clamando una respuesta. Me mostró también que habían carencias afectivas. Como dijo el Padre, nosotros fuimos creados por el amor y fuimos creados para el amor. Y estamos en plenitud y en felicidad en la medida que vivimos esa vocación de amor. Entonces las carencias afectivas que son inevitables en nuestra vida porque todos queremos amar pero no sabemos amar y lo que se nos da es insuficiente para el anhelo del alma. Y esas heridas afectivas están en el corazón, uno no las ve, nadie las ve, pero sangran. Estoy segura que muchas personas acá pueden conocer que tienen heridas en su corazón y que esas heridas sangran, porque duelen. Me mostró también mecanismos de defensa, me mostró que estaba muy endurecida, porque para enfrentar la vida uno se pone una armadura, y las armaduras son duras, y que fueron necesarias para sobrevivir en un momento, pero al final es una prisión dentro de uno que impide que uno sea la persona que Dios creó. Y sobre todo me mostró muchos resentimientos de los que no tenía conciencia. Con toda esta información que Él fue dando de a poquito por medio de la oración, Él me llevó a vivir lo que yo llamo un proceso de perdón continuo. Él se fue adentrando en mi historia, en mi vida, porque Él quería sacarme de la prisión y la esclavitud de los resentimientos, que son el gran impedimento para poder vivir ese anhelo de amor que todos tenemos, para poder experimentar el amor de Dios, para poder quererme a mí misma y para poder querer a los que están a mi lado. Él fue mostrando esas opciones de muerte que uno hace tantas veces, esas elecciones que no conducen a la vida y que no conducen al amor. Me mostró cómo tenía comportamientos atados y desajustados con los que yo me dañaba y con los que dañaba a otras personas. Y me invitó a perdonar. Me invitó a perdonar desde antes de nacer. Todo lo que había pasado en mi historia cuando mis papás me estaban esperando, cuando nací y en la infancia, me llevó a perdonar a mis papás. Ellos hicieron todo lo que pudieron, igual como todos los que somos papás acá, hacemos lo que con los recursos que tenemos podemos. Pero las necesidades nuestras, como la necesidad de amor está puesta por Dios, el amor humano no es capaz de satisfacerlo. Hice el perdón de todas aquellas cosas que yo esperé, que necesité y que no recibí. Me llevó a perdonar a esos hermanos, somos hartos hermanos, entonces uno siempre quiere ser hija única y hay que compartir el amor de los papás con otros. Me llevó a perdonar las experiencias del colegio que fueron dolorosas, con amigas, cuando uno se siente fuera de lugar, no quería o no aceptaba por alguien, o esa traición que nos hizo alguna amiga importante, en fin. Me fue mostrando tantas cosas que yo tenía que perdonarme, lo espantosamente crítica que era conmigo misma y que no me aceptaba, no me quería, no era capaz de verme con los ojos con los que Él me ve. Me llevó a perdonar lo que yo esperaba de mi marido que no podía darme, lo que esperaba de mis hijos y que no eran o no hacían.
Me llevó a perdonar a todas las personas de mi historia que de alguna forma habían provocado algún dolor en mi vida. Y me llevó a perdonar algo que no lo comprendí en un principio, me desconcertó muchísimo. Me pidió que perdonara a Dios. ¿Cómo? Si Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios no hace nada, todo lo hace bueno. Es así, Dios es perfecto, Dios hace solamente bien. El problema es que más tarde o más temprano, consciente o inconscientemente, nosotros siempre le pasamos al Creador la cuenta de nuestros dolores. ¿Dónde estabas tú cuando me pasó esto? ¿Por qué no me protegiste de esto otro? ¿Por qué me quitaste esta cosa o esta persona? Esos dolores que van marcando nuestra historia. Y yo al final, en un lugar de mi corazón, lo hago culpable. Por lo tanto, me resiento con él. Y cuando uno está resentida con alguien, uno no se acerca a esa persona. Una parte de uno queda con una especie de coraza y no permite que esa persona entre en el corazón. Y como la mayoría de las veces nosotros tenemos este resentimiento con Dios no es consciente, porque nadie puede tener resentimiento con Dios, parte de nuestras enseñanzas de alguna forma. Me costó comprenderlo y en la medida que yo empecé a perdonar y él me empezó a mostrar aquellas cosas de las que yo lo había hecho culpable, empezó también a cambiar la relación con él. Se empezó a entrar de una manera distinta en mi vida. El Señor, la verdad, es que vino a rescatarme de lugares de oscuridad, de lugares de muerte, de lugares de confusión que me estaban dañando mucho. De alguna forma, igual que a Lázaro, me dijo Loreto: sal fuera de ese lugar oscuro, de ese lugar de muerte, de ese lugar que ya hiede. Sal de ahí y sal a la vida. Y me hizo salir, y me sigue haciendo salir. Esto es un camino que persiste en el tiempo. Y de alguna forma, todos mis resentimientos se habían transformado en un tapón dentro de mí que estaba impidiendo cosas que eran muy importantes. Lo primero, impedían la salud de mi mente, del corazón, del cuerpo, del espíritu. Era un tapón a vivir a la libertad de los hijos de Dios, que es la que me lleva a elegir lo que es bueno para mí y para los otros. Era un tapón para que yo pudiera amarme, para amar a las otras personas y para amar a Dios. Y sobre todo era un tapón que yo tenía que me impedía recibir la abundancia, la sobreabundancia de bendiciones que Él tenía para mí, para mi vida. Esta obra del Señor es una obra que no acaba. Ayer estaba rezando y con la Sagrada Escritura y mis ojos se tuvieron un texto que dice: mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. Me dio risa porque Él sigue trabajando en mí, como está trabajando y va a seguir trabajando en cada uno de ustedes. Él quiere llevarme a la vida y a la plenitud. Los hebreos tienen una palabra que es muy linda y que resume muchas cosas, que tal vez resume el anhelo más profundo nuestro, que es anhelo de paz, de armonía, de gozo, de relaciones que sean enriquecedoras para nosotros, ese anhelo en el fondo de plenitud y de fecundidad. Los hebreos dicen a ese concepto Shalom. Y Shalom es una persona, y esa persona es Jesucristo. Él quiere regalarme eso,
Y la medida de Jesucristo no tiene nada que ver con mis medidas, que son muy pequeñas y que son muy limitadas. La obra de Él es a la medida de Él, que es infinito. Por lo tanto, lo dejo seguir trabajando. Me gustaría contarles un poco cosas importantes de cómo se vive el perdón. ¿Qué fue lo que me enseñaron a mí? ¿Qué fue lo que empezó a hacer el cambio? Lo primero que me enseñaron es que el perdón es una decisión que viene de la voluntad, que no viene de los sentimientos. Si yo espero sentir perdón por alguien, hay personas que voy a estar en la tumba y todavía no voy a sentir las ganas de perdonarla. Hay dolores muy grandes en nuestra vida que se nos hace difíciles perdonar. Por lo tanto, lo que me lleva a perdonar no son los sentimientos. Lo que me lleva a perdonar es una elección que viene de mi libertad. Yo elijo perdonar porque Dios me perdona a mí todo, absolutamente todo lo que yo he hecho, y porque Él me pide que perdone. Y me pide que perdone porque es el camino para poder vivir la plenitud que Él quiere regalarme. Yo pongo el obstáculo, no Él. Elijo y decido perdonar con la voluntad. Es como la puerta de entrada a mi persona. El Señor entra por ahí, que es un lugar por donde sí puede entrar, porque no puede entrar por los sentimientos. Y Él lentamente, a medida que uno va perdonando, Él va también sanando el corazón. Hasta que el corazón queda en paz con la experiencia vivida. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa quedar en paz y en libertad con lo que me pasó y con quién me pasó. A nosotros nos cuesta tanto perdonar y el Señor quiere que perdonemos. Cuando estamos trabados en este perdón, hay alguien que nos da gracias especiales para perdonar, y ese es el Espíritu Santo. A Él le pedimos, cuando estoy trabada interiormente para perdonar: Espíritu Santo, quiero perdonar pero no puedo, dame la gracia de perdonar. Lo otro que es importante es que, la verdad que es lo más importante de todo, es que el perdón se realiza en Cristo. Jesús realizó la salvación nuestra en la cruz. Él tomó todos mis pecados, todos los pecados, con Él en la cruz, los colgó en la cruz con Él y murió Él con nuestros pecados. Él destruyó el pecado en esa cruz, pero hizo algo más. Él resucitó. Y resucitó y nos resucita a nosotros para una vida nueva, esta vida de Shalom, que es la vida en el Espíritu. Cuando yo perdono, de alguna forma le digo al Señor: sí, Señor, yo acepto ese perdón que tú hiciste en la cruz por cada momento de mi historia y lo recibo. Cuando yo digo: Señor, con tu gracia y mi voluntad, yo perdono o me perdono, yo estoy diciendo sí a la salvación que el Señor hizo por mí. Es como que Él hubiera depositado en mi cuenta un cheque para millonarios, y cuando yo perdono, yo empiezo a cobrar ese cheque que Él tiene para mí. Si no, puede quedar eternamente en el banco y no lo aprovecho. Lo otro que es importante es que el perdón se verbaliza. ¿Qué significa eso? Significa que yo expreso el perdón, no ante la persona que me dañó, sino ante el Señor, con voz audible. ¿Por qué?
Vimos que la palabra tiene poder, ¿no es cierto? Dios crea por medio de la palabra, Jesucristo actúa por medio de la palabra. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto participo del poder de esa palabra. Cuando yo le digo a una persona, qué amorosa eres, esa palabra mía actúa en esa persona y lo recibe. Si yo le digo, hijo mío, que lo he hecho, pucha que eres irresponsable, pucha que eres tonto, pero ¿cómo? Empezamos con los alegatos y las peleas. Esa palabra también actúa. La palabra es tan poderosa que a nivel neurológico crea conexiones nuevas en el cerebro. Crea conexiones que hacen bien y crea conexiones que hacen mal. Todo resentimiento es una conexión dentro mío que es tóxica. Me envenena a mí y con la que enveneno a otros. Toda conexión nueva de perdón empieza a hacer desaparecer la conexión antigua y empieza a crear una nueva que es de reconciliación, que es lo que permite el amor. Esto es a nivel de neuropsiquiatría, pero como el Señor nos ha creado y somos una unidad, quiero que entiendan que cómo es de poderosa la palabra y cómo actúa y va transformando también mi mente. El perdón se verbaliza, Jesús lo verbalizó en la cruz cuando dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra empieza a actuar y en la medida que yo continúo en perdón, esa palabra va sanando por la gracia de Jesús. El perdón también me libera. Cuando yo estoy en resentimiento, permito que la situación y la persona que me hirió tome poder sobre mí. Y yo empiezo a vivir en función de lo que pasó. Y empiezo en mi mente a rumiar el acontecimiento y la persona. Esa persona pasa a ser el centro de mi vida. Y le doy un poder sobre mis estados de ánimo y sobre mis comportamientos. Yo me transformo de alguna forma en una esclava de esa persona. Por lo tanto, cuando yo perdono, uno de los efectos más maravillosos es la libertad. Yo me libero y yo libero al otro porque dejo de juzgarlo y condenarlo y lo dejo ir. Sin juicio y sin condenación, aunque sea culpable. Cuando uno empieza a perdonar, el Señor empieza a limpiar los ojos de uno y uno se empieza a dar cuenta que muchos de nuestros resentimientos y que nosotros damos por verdades absolutas, la otra persona nunca se enteró siquiera que me dañó. Y yo quedé atada eternamente a esa persona mientras no perdono. El perdón inicia en mí el proceso de sanación que quiere hacer Jesucristo. Parte desde la voluntad y va tomando mi mente, que la va conformando según la mente de Dios, que es una mente de amor, de vida y de misericordia. Va transformando mi corazón y lo va capacitando para amarlo a Él, para amarnos y amar a los que están a mi lado. Me permite así vivir el primer mandamiento, que más que un mandamiento es un llamado que nos hace el Señor a ser lo que Él nos creó, seres amorosos, como es Él. Él empieza a sanar los recuerdos, porque los recuerdos nos persiguen. Y al recordar, volvemos a vivir lo que pasó y la herida se vuelve a abrir. Él empieza a calmar y a sanar esos recuerdos, no porque se olviden, sino porque ya yo quedo en paz con lo que pasó. También sana mi cuerpo, porque mi cuerpo somatiza.
El rencor enferma el alma, el corazón y por lo tanto enferma el cuerpo. Muchas de nuestras enfermedades y dolores tienen el origen en una falta de perdón. Y por último, el Señor también viene a sanar mi espíritu. Cuando yo estoy enojada con la vida y estoy enojada con Dios, no puedo entrar en contacto y en relación de amor con Dios, porque tengo rabia, porque me escondo, porque lo rechazo, porque no lo dejo que Él entre a mi vida a darme su amor. Todo esto que yo les he dicho, que es la oración de alabanza, la oración con la Sagrada Escritura y el perdón, se une a cosas que no ha dejado Jesucristo y que están en la Iglesia y que son tremendamente poderosas y que nosotros no las comprendemos muy bien, y que son los sacramentos. Cuando yo inicié este proceso de perdón interior, cambió mi confesión. Dejé de etiquetar cumplí o no cumplí, porque empecé a perdonar lo que realmente, a confesar, perdón, lo que realmente yo estaba viviendo y que no estaba alineado con el amor y con la vida, que es lo que me pide el Señor. Por lo tanto, esa confesión se modificó, por lo tanto fue mucho más sanadora y liberadora. La misa, la Eucaristía tienen un poder sanador impresionante. El punto es que si no perdono, es como que me impermeabilizo para recibir las gracias de esos sacramentos. Y por eso de repente uno ve muchas personas que son de oración y de misa y uno ve que están endurecidas y que viven mal. Seguramente hay perdones que hacer ahí. Bueno, a quienes perdono, para terminar esto, lo dije. A los demás, que es lo que se nos hace siempre más evidente, a mí misma, a Dios, no porque Él sea culpable, sino porque yo lo hice culpable, y a toda la creación que de alguna forma me ha dañado. También puedo perdonar a los muertos. Nosotros por el bautismo somos cuerpo en Cristo, somos comunión de santos. En ese cuerpo no hay distinción entre vivos y muertos, porque todos estamos vivos en Jesucristo y lo que pasa en una parte del cuerpo llega a la otra persona siempre a través de Jesucristo. Entonces, si uno tiene a veces alguna cosa pendiente con alguien de mi vida que está muerto, yo puedo perdonar y pedirle perdón también. Y ese perdón actúa y me libera a mí y libera a esa persona también que está muerta. Entonces el Señor nos invita, como me invitó a mí, a perdonar. Yo hoy día los invito a perdonar. De alguna forma creo que es el mejor negocio que he hecho en mi vida, porque los frutos han sido solamente bendición, solamente crecimiento, solamente paz, alegría. Entonces, Dios quiera que puedan acoger esta invitación y tomar la decisión de empezar a perdonar todas aquellas cosas de mi historia que me tienen dañada. Y el Señor va a hacer su obra.